¿Qué tal? Bienvenidos a este curso de programación orientada a objetos. En esta parte vamos a ver la introducción acerca de en qué consiste la programación orientada a objetos y también, muy importante, cómo está constituido este curso. Este curso se debe de llevar a la par junto con otro curso que es un curso de programación orientada a objetos en C Sharp. Es decir, son dos cursos que yo les recomiendo que lleven de forma simultánea para que puedan sacar el máximo provecho. Cada uno de estos cursos tiene su propia lista de reproducción o su propio playlist. Entonces, mi recomendación es que se suscriban al canal para que sepan cuando voy sacando nuevas lecciones de cada uno de ellos. Ahora bien, antes de tomar este curso, ustedes ya deben de saber al menos las bases de programación. Si ustedes no conocen algo de programación, entonces les recomiendo que vean mi curso de programación básica en C Sharp, que se encuentra dentro de este mismo canal. Buscan el playlist, ahí lo encuentran. Es un curso muy bueno que cubro prácticamente todos los aspectos básicos de programación en C Sharp y bueno, ya una vez que lo terminen pueden venir a este curso. La forma como está diseñado este curso en particular es que vamos a ir viendo los diferentes temas de programación orientada a objetos, pero lo vamos a ir viendo de una manera en espiral. Es decir, vamos a ver varios temas, pero vamos a empezar con lo básico y luego vamos a volver a tocar esos temas y cada vez que lo hagamos vamos a ir incorporando nuevo conocimiento con mayor profundidad de conocimiento y con cosas más avanzadas. Creo que es una forma en la que trabaja bien el aprendizaje de programación orientada a objetos, porque de esa manera podemos saber en cualquier momento de qué estamos hablando, pero cada vez nos vamos enfocando más y más acerca de un tema en particular. La programación orientada a objetos es muy importante. Y algo que ustedes deben de saber es que la programación orientada a objetos no es como tal un lenguaje en particular, sino que más bien es un paradigma, es una forma de pensamiento que nosotros tenemos que utilizar para llevar a cabo la creación de nuestro software. Y esta forma de pensamiento va a diferir de la programación estructurada. Prácticamente todo el software que se realiza en la actualidad, o cuando menos un porcentaje muy alto, se realiza con el paradigma de programación orientada a objetos. Y aquí les voy a hacer una advertencia. El que ustedes conozcan un lenguaje orientado a objetos como Java, C Sharp o C++ no garantiza que ustedes estén programando en orientado a objetos, ya que muchas personas utilizan un lenguaje que es un lenguaje de programación como C Sharp, pero lo están utilizando de una manera estructurada. Entonces, por eso he creado este curso dividido en dos partes. Una para que aprendan a pensar en términos de orientado a objetos y otra, bueno, pues para que se aprenda como tal ya la implementación de orientado a objetos en ese lenguaje en particular. La programación orientada a objetos surge de una necesidad. ¿De qué necesidad? Pues de la de poder crear software que sea cada vez más y más complejo, pero que sin importar el grado de complejidad de ese software, todavía nosotros podamos darle mantenimiento y podamos extender ese software de manera sencilla. La programación estructurada falla en esto. Después de cierto nivel de complejidad y después de cierto tamaño del software, la programación estructurada empieza a darnos muchos problemas, sobre todo en términos de seguridad, en términos de mantenimiento, en términos de estabilidad. Entonces, la programación orientada a objetos simplemente nos permite seguir creando software con mayor complejidad y hacerlo de forma más segura, de forma más estable, con mejor diseño, que sea más fácil de darle mantenimiento y también más fácil de depurar. Bueno, pues vamos a empezar entonces con esta primera lección. La programación orientada a objetos tiene tres conceptos fundamentales. Y desde luego yo he agregado otro que es de suma importancia, aunque no forma parte de los tres conceptos iniciales de la programación orientada a objetos. Esos conceptos fundamentales son la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Y aquí he adicionado la composición, ya que la composición es sumamente utilizada y nos va a permitir hacer cosas muy avanzadas. Entonces, tenemos nosotros que conocer y tenemos no solamente que conocer, sino saber utilizar y de qué forma utilizar la encapsulación, la herencia y el polimorfismo. Y desde luego, también la composición. Como la programación orientada a objetos
es como tal un paradigma, es decir, es una forma de pensar que va a tener también sus propias reglas y su propia manera de hacer las cosas, es importante que empecemos a separar la parte de programación orientada a objetos de la parte procedural. Cuando nosotros empezamos a aprender un lenguaje de programación, generalmente lo empezamos a aprender a través de un esquema procedural. Sin embargo, tenemos que hacer ese cambio. Bueno, ¿cuál es la diferencia principal que nosotros vamos a tener entre la programación orientada a objetos y la programación procedural? Es la forma como nosotros vamos a ver y usar la información y las acciones que tenemos sobre esa información o sobre esos datos. En la programación procedural nosotros tenemos los datos y las acciones que se llevan a cabo sobre esos datos de manera separada. Es decir, yo considero mis datos y voy a tener mis funciones que van a trabajar sobre esos datos, pero bueno, yo puedo tener cualquier cantidad de datos, cualquier cantidad de funciones y puedo hacer uso de esas funciones sobre esos datos, pero como tal no los veo como si fueran una misma entidad, sino en realidad son dos entidades diferentes. En cambio, en la programación orientada a objetos, vamos a tener al objeto, y el objeto es un punto muy importante que tenemos que comprender, ya que el objeto va a ser una entidad que va a tener datos y comportamientos. Es decir, que cada objeto que yo tenga va a tener sus propios datos y los comportamientos que me van a modificar o que van a actuar sobre esos datos. De esa manera vemos al objeto como una entidad propia que va a tener su propia información y sabe qué hacer con esa información. Y no va a estar la información, bueno, regada ahí en el espacio del programa, como sucede con la programación procedural. Entonces, un punto muy importante. Datos y comportamientos siempre están juntos en programación orientada a objetos. Y en la procedural, bueno, son entidades separadas. También otro punto que va a diferenciar es que en la programación orientada a objetos nosotros no tenemos que tener datos globales. Y en cambio en la programación procedural se acostumbra mucho el poder utilizar datos globales, lo cual posteriormente va a crear problemas de seguridad, problemas de corrupción de información, también va a crear problemas de mantenimiento y problemas de extensión de ese programa que nosotros tenemos. Entonces, si yo tengo un programa orientado a objetos bien diseñado, no voy a tener datos globales, ya que cada objeto tiene su información, entonces no hay necesidad de tener datos globales. Si mis objetos y mi sistema está bien diseñado, bueno, la información se va a intercambiar sin necesidad de tener esto. También un punto importante. Lo que suceda dentro del objeto está escondido del exterior. Es decir, ningún otro objeto, bueno, sabe realmente qué es lo que está sucediendo adentro de ese objeto. Yo nada más le digo al objeto, yo necesito esto, el objeto lleva a cabo sus cálculos, me lo regresa. ¿Cómo llevó a cabo sus cálculos o qué tuvo que hacer? Eso a mí no me interesa, solamente me interesa que lo que yo le estoy pidiendo me lo regrese. Si lo calculó internamente, si lo leyó de algún archivo, si lo buscó en una base de datos, bueno, eso a mí no me interesa. A mí nada más me interesa que lo que yo le estoy pidiendo me lo dé. Es decir, vamos a tener escondido del exterior aquello que está sucediendo adentro de. Entonces, resumiendo lo que hemos visto en esta lección. Puntos importantes. La programación orientada a objetos es un paradigma que va a ser diferente de la programación procedural. Esto no significa que lo que hemos aprendido en procedural no lo vamos a estar utilizando en programación orientada a objetos. Es decir, todo lo que hemos aprendido de for, if, while, todo ese tipo de cosas las vamos a seguir utilizando. Nada más que ahora las vamos a utilizar adentro de un esquema diferente y una forma diferente de resolver los problemas. En la programación procedural normalmente tenemos una separación entre datos y las funciones. Y en la programación orientada a objeto, los datos y las operaciones que vamos a realizar sobre ellos quedan adentro del objeto. Es decir, datos y operaciones están unidos adentro de una entidad. Bueno, ¿qué es entonces un objeto? Eso es lo que vamos a aprender en la próxima lección.